Capítulo 22. Gritos, chillidos, el sonido de explosiones. Eso era lo que Weissensee podía oír a su alrededor, filtrándose desde el campo de batalla que se extendía más allá del muro. Mientras Grimm arremetía contra los cazadores, y unos pocos se enfrentaban a la mayoría, para determinar no solo su futuro, sino quizás el de todo Vale. Y allí estaba ella, de rodillas, con las manos hundidas en la mampostería en ruinas y la piedra desmoronada, mientras buscaba comida como una especie de huérfana sin hogar. Era extraño, poder oír con claridad los sonidos de muerte y destrucción, pero que alguien como ella, entrenada como estaba, se viera relegada a trabajos domésticos. Debería estar allí arriba, si no con los cazadores en la muralla exterior, al menos en la principal. En cambio, se aferró al borde de un escombro particularmente grande, con los dedos polvorientos y las uñas agrietadas desprendiéndose de los trozos sueltos de ladrillo agrietado mientras lo apartaba. La piedra rodó por el montón irregular de ladrillos rotos, levantando una nube de polvo al tocar el fondo. Algunos otros la miraron brevemente, pero volvieron a sus tareas al darse cuenta de que no había peligro. El daño que él nunca más había causado les costó más que solo la vida de los caídos, por muy frío que sonara. Durante su devastación, destruyó casas, tiendas y, lo más importante, almacenes. Municiones, comida, polvo. Todo lo que habían conseguido con tanto esfuerzo de los Bullets apenas unos días antes, casi todo había desaparecido. Tenían más munición que comida, aunque aún estaba por verse si eso era bueno o malo. Pero el polvo había sido la mayor víctima, demasiado volátil para el daño, solo se necesitaron unos pocos golpes para encender una parte, y la reacción en cadena había arrasado almacenes enteros. La cosa empeoró cuando se tuvo en cuenta que en realidad se suponía que los estudiantes habían sido evacuados y que los suministros de alimentos para el asedio no habían bastado para alimentar a 200 bocas más. Habría que apretarse el cinturón. Y, como le recordaba su estómago, el racionamiento ya había comenzado. Excavando un poco más, apartó piedras sueltas y escombros mientras excavaba más profundamente. Sus ojos azul hielo se abrieron de par en par al ver un destello de color. Sus dedos hurgaban entre los escombros mientras se abría paso hacia él. Algunos ya estaban abiertos, comida seca mezclada con polvo y tierra en el suelo, pero un solo paquete permanecía intacto. Una especie de paquete de raciones militares, con el contenido probablemente seco e incomestible, pero repleto de calorías. Su estómago aprovechó la oportunidad para recordarle lo vacío que estaba, mientras un pensamiento egoísta cruzaba por su mente. Weiss simplemente suspiró, arrojándolo tras ella sobre una pequeña y decepcionante pila de comida que habían encontrado hasta entonces. Habría sido muy fácil, supuso, pero la culpa la habría carcomido con más voracidad que el hambre. Solo deseaba que el orgullo y el honor pudieran apaciguar las angustias que sentía. Se oyó otra fuerte explosión, seguida de un rugido particularmente furioso y rápidos disparos. Cerró los ojos y deseó poder hacer lo mismo con los oídos. No sabían nada de lo que estaba pasando, salvo lo obvio. ¿Estaban ganando o los estaban repeliendo? En cualquier momento, existía la posibilidad de que los Grimm atravesaran las paredes y los mataran a todos. Su dedo recorrió la empuñadura de Myrtenaster, encontrando cierto consuelo en su familiar presencia. Otras manos aparecieron ante ella, clavándose en el mismo lugar que ella, mientras una figura familiar se sentaba a su lado, con el cabello negro cayendo sobre sus ojos dorados. ¿Estás bien?, preguntó su amigo Fauno, y qué extraño concepto para una Schnee. Estoy bien, espetó mientras volvía al trabajo, intentando apartar un trozo de madera astillada, solo para encontrarla atrapada bajo unas grandes losas. Maldita sea. Tómalo con calma, dijo Blake mientras apartaba unos ladrillos más pequeños, levantándolos con cuidado y depositándolos en una pila ordenada. Sé que estás molesta, pero podríamos estar haciendo esto durante horas. Necesitamos ahorrar energía. Weiss no respondió mientras se arrodillaba de nuevo y empezaba a cavar entre los escombros sueltos. Como si no supiera ya que, era solo, lo siento. Está bien, sonrió Blake, siento lo mismo, creo que todos lo sentimos. Podía imaginarlo, era difícil no notar lo nerviosos que estaban los demás estudiantes, y también los soldados en tierra. Los militares lo llevaban mejor, riendo y bromeando entre ellos, pero aún así, Weiss no pudo evitar notar lo alto que hablaban, como si intentaran ahogar el ruido. Y los estudiantes que estaban dispersos por las zonas en ruinas de la ciudad. Silencio absoluto, con solo alguna tos nerviosa o comentario ocasional. La situación se había agravado tanto que incluso el sonido de los escombros al moverse era suficiente para hacerlos estremecer, y sus cuerpos encorvados parecían estremecerse cada vez que el fragor de la batalla los alcanzaba. A Weiss le gustaba el silencio.
Disfrutaba de la paz y la tranquilidad, y, sin embargo, en ese momento no pudo evitar desear que Yang encontrara alguna razón para empezar una discusión con ella, aunque solo fuera para poder perderse en una pequeña disputa. ¿Cómo va tu lesión?, preguntó Weiss, aunque solo fuera para llenar el aire entre ellos con algo. Blake puso los ojos en blanco y dejó escapar un suspiro de cansancio, pero respondió de todos modos. Está bien, estoy bien. Estuviste en el hospital menos de un día. ¿Estás seguro de que descansaste lo suficiente? Ni siquiera me lastimé, argumentó la chica fauno mientras apartaba un trozo de madera destrozada. Sus ojos amarillos se abrieron de par en par al sacar una pequeña lata de comida y dejarla detrás para que la recogieran. Y esto no es precisamente un hospital. Creo que estaba en la habitación de algún niño. Ese fue un punto interesante, la verdad. ¿Acaso las instalaciones médicas de Magnus habían sido destruidas en el ataque? ¿O simplemente habían decidido tomar posesión de los edificios cercanos? Dado que el pueblo estaba abandonado, teóricamente podían hacer lo que quisieran con cada edificio, dentro de lo razonable. Rayos. Si el equipo Ruby quisiera, probablemente podrían reclamar una casa para ellos solos y a nadie le importaría. Solo que, considerando que las batallas continuarían durante toda la noche, Weiss no quería dormir sola en una habitación solitaria. Quizás podría dormir con su equipo esta noche, compartiendo habitación como en Beacon. Parece que te lesionas mucho últimamente. ¿Cuántas veces había estado Blake en la enfermería en estos últimos meses? Sin duda, parecían muchísimas. No fue mi culpa. Siseó Blake mientras ella apartaba la mirada. Ni siquiera me lastimé, solo sangré un poco. Solo sangra por los oídos, dijo Weiss con su mejor voz de Blake, que ciertamente no era muy buena, es normal, lo juro. Y antes de que nuestro Bullard se estrellara en un bosque infestado de Grimm, juro que estoy maldito o algo así. Ah, pero Ark salió ilesa, Weiss se sintió obligada a señalar, disfrutando de la frustración que sentía en el rostro de Blake. Blake no se avergonzó, pero sí se puso a la defensiva, lo cual podría ser igualmente divertido. No sé cómo. O sea, tanto en el guard como aquí estábamos en la misma situación, y él parece estar bien. Quizás es demasiado tonto para eso, rió Weiss, igual que mis constantes rechazos. El dolor simplemente lo supera. Aunque, por el lado positivo, estaba tan inconsciente como tú al final de la última pelea. Eso me tranquiliza un poco, suspiró Blake. En serio, creo que nos dejó inconscientes el ruido. Ninguno de los dos resultó herido. No tengo ni idea de por qué me mantuvieron encerrado y no me dejaron ayudarte. Porque sangrabas por las orejas, quiso señalarlo, pero no lo hizo. En realidad, era propio de Blake considerarlo algo insignificante, y quizá lo fue, pero fácilmente podría haber sido algo mucho más grave. Weiss no estaba segura de si Blake era terco o si realmente creía que era una especie de debilidad. Como si las necesidades físicas del cuerpo fueran algo de lo que uno debería avergonzarse. Blake era así de extraño, más allá de ser un fauno y un exterrorista, incluso si nada de eso existiera, Weiss tenía el presentimiento de que la chica habría sido igual de problemática. Una tendencia independiente de casi 10 kilómetros de ancho, junto con una molesta tendencia a no pedir ayuda. ¿Y llamaron a Ruby socialmente inepta? ¿Cómo estuvo Arjaune?, preguntó, y un fuerte grito a lo lejos la inspiró a hablar. ¿Qué quieres decir? La mirada de Blake se fijó en Weiss. El inusual iris dorado parecía más nítido de lo habitual. Weiss se recostó, arqueando una ceja. Quiero decir, ¿estaba bien? ¿Hablaron? Dijo lentamente. Está bien, hablamos. La chica de cabello negro apartó la mirada, concentrándose furiosamente en las rocas que tenía delante, como si, a todos los efectos, la conversación hubiera terminado. ¿Debería querer decir algo más con la pregunta? Puede que no sea Yang Xiaolong, pero eso no significa que se le escaparía algo así. Como dijo antes, Blake no se avergonzó, pero cuando empezó a ponerse a la defensiva... Bueno, no, dijo rápidamente la niña. Solo pensé que estabas sugiriendo algo. ¿Cómo qué? Cedió cuando la chica fauno la miró con fiereza, con las manos extendidas en señal de rendición. Aún así, ambas sabían que Weiss había salido ganando en esa ocasión, aunque no podía ocultar su curiosidad. Así que algo había pasado entre Blake y el bobo. Era interesante, muy interesante. Dudaba que alguno de ellos hubiera pasado por alto que había sido Blake quien siguió a Jaune en ese plan suyo, los dos trabajando juntos para combatir a los nunca más, cuando, en realidad, deberían haber sido Pirra y él, o Yang y Blake. Al fin y al cabo, tenían compañeros por algo, y uno solía trabajar mejor con la gente con la que había entrenado. Dudaba que Blake perdiera la confianza en Yang, o viceversa. De alguna manera, ambos formaban un buen equipo.
No estaba muy segura de cómo tranquilo, introvertido y sarcástico y escandaloso, excitable y molesto equivalían a una buena relación, pero claramente lo era. No, en cambio eran Black y Jaune representando algo más. «Reúnanse», gritó una voz fuerte, interrumpiendo sus pensamientos mientras se giraban para mirar a quien hablaba. Era una mujer de mediana edad con uniforme militar, a juzgar por el color que tenía, de Atlas. «Traigan lo que tengan, pero los quiero a todos aquí abajo. Buscad comida, excavad entre los escombros, reunid», murmuró Weiss enfadada, pero aún así recogió la poca comida que había conseguido. Ruby le hizo un gesto con la cabeza al acercarse. La pequeña estaba cubierta de una fina capa de polvo que le dio ganas de suspirar y cepillarla rápidamente. La verdad es que a veces la niña se mostraba demasiado ansiosa. Unos cuantos soldados se acercaron a la fila, tomando la comida de sus manos con gestos sombríos, antes de apilarla cuidadosamente en unas cajas vacías. Weiss le hizo un gesto al joven que aceptó la comida de su mano, pero este apenas pareció notarlo. «Bien, escuchen», gritó la encargada, a pesar de que solo había silencio. «Vamos a organizar a los estudiantes en turnos para que puedan trabajar en todo momento. Se les dividirá en turnos de 6 horas según su año escolar. Como los pergaminos están caídos, no puedo enviarles esto, así que escuchen atentamente». Weiss suspiró mientras memorizaba los detalles. Los de primer año trabajarían de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y los de segundo las 6 horas siguientes, y así sucesivamente. Distraídamente, se preguntó si les habrían dado horarios más fáciles, ya que, tal como estaba organizado, los estudiantes mayores tendrían que trabajar por la noche. Probablemente no fue casualidad. Pero eso también significaba que su trabajo debía realizarse ahora mismo, aunque solo sería un turno de 2 horas, bajo el abrasador sol del mediodía. ¿Por qué tenía que tener la piel tan pálida y ser tan propensa a quemarse? Los demás estudiantes fueron despedidos rápidamente, avisándoles que, aunque pudiera ser difícil, lo mejor que podían hacer era relajarse e intentar dormir. La noche era algo que aún no les hacía ilusión, pero al menos su grupo podría dormir por la noche, en lugar de tener que adaptarse a sus relojes internos para adaptarse a un nuevo horario de sueño. «Síganme y manténganse en fila», ordenó la mujer mientras los guiaba. Los estudiantes formaron lentamente sus pequeños equipos, con Jan acercándose sigilosamente a ella mientras Ruby y Black caminaban delante. Tras ellos, podía oír la conversación apagada entre Sun y Neptune, pero no le prestó atención. Porque se dio cuenta hacia dónde se dirigían. «¿A dónde vamos?», preguntó alguien, y la pregunta se transmitió entre los presentes mientras la mujer giraba la cabeza brevemente para responder. «Sobre la pared». Las palabras fueron casi una sentencia de muerte. La conversación se apagó casi al instante, pues todos se vieron obligados a mirar hacia la imponente estructura que rodeaba el pueblo, donde incluso ahora se veían soldados disparando contra algún enemigo distante. Esto sería todo, pensó mientras sentía la boca repentinamente seca. Esta sería su primera visión de la invasión y de la batalla que rugía incluso ahora, y que ella podía oír rugiendo. Apenas podía entender por qué estaba tan nerviosa. Ya se había enfrentado a los Grimm antes, todos lo habían hecho, y en mayor número que la mayoría en las murallas de Elgard. Era por eso que estaba tan nerviosa, porque recordaba aquel momento y la sensación de derrota total que los había embargado. Aquel momento en el que ella, junto con todos ellos, aceptaron que iban a morir. Esta vez no habría un rescate mágico de Bullard si las cosas salían mal. Debían resistir hasta la llegada de la Armada Atlas, e incluso entonces, si eran demasiado débiles para ser el yunque contra el que la Armada Atlas necesitaba atacar, no habría evacuación. La Armada iba a lanzar a los Grimm contra ellos, un clásico escenario de yunque y martillo. La Armada no podía, y si algún Grimm aún vivía, así que los cazadores en tierra, el propio Magnus, tenía que convertirse en ese yunque. Cuando la Armada Atlas lanzara a los Grimm contra ellos, y si no lograban mantener la línea, entonces no habría rescate. Tranquilo, Weiss, las murallas aquí son mucho más que las de Elgard. Piedra sólida y muchos metros de grosor. Elgard había sido una ciudad amurallada con troncos de madera, muy similar a la empalizada que habían construido fuera de las murallas de Magnus, e incluso eso había impedido que Ursa la atravesara. Las murallas de Magnus tenían al menos 20 metros de altura y estaban construidas con piedra sólida de 4 metros de grosor. ¿Acaso resistirían incluso al más fuerte de los Grimm? ¿Cómo podrían siquiera esperar traspasarlas? «Prepárense», dijo la mujer mientras subían las escaleras, y recuerden, el pánico no beneficia a nadie. «El pánico no sirve de nada», Jaune se repetía, casi histérico, mientras agarraba la áspera cuerda a su lado. La plataforma de madera bajo él crujió de forma amenazante. Las cuerdas de la polea se estiraron, pero resistieron.
La plataforma se sacudió una vez más, golpeando ligeramente contra la pared antes de descender unos metros más. ¿Estás bien, Jaune? Preguntó Ruby, sentada junto a él en el pequeño ascensor de madera que descendía a mano por el muro, hacia la batalla de los Grimm. A diferencia de él, ella no se agarró a la cuerda para sujetarse, ni pareció preocupada por los crujidos del aparato. O incluso por el hecho de que estaban siendo bajados a lo que bien podría ser un apocalipsis de los hermanos Grimm. Buscó una respuesta, pero en cambio se giró para contemplar la batalla cuando le faltaron las palabras. El pánico no sirve a nadie, era tan fácil decirlo. Una alfombra negra de pelaje y músculos retorcidos cubría el paisaje, como un océano de oscuridad que se extendía hasta las orillas de una pequeña isla. Los Grimm se estrellaron contra las paredes, con pelaje, barras y todo lo demás. La cacofonía de violencia los invadió a ambos. Hombres y mujeres atacaban y cortaban, esquivaban y desviaban ataques. Todo lo que podían para diezmar metódicamente al enemigo que se les presentaba. Alguna vez se había preguntado cómo los Grimm pretendían atravesar la muralla de madera, y ahora la respuesta se hacía evidente. La enorme presión de cuerpos que empujaban a la horda casi había aplastado a Grimm contra la pared, formando una rampa aún viva, aunque moribunda, por la que los demás podían trepar. A medida que los que estaban al final de la fila morían y se desvanecían, otros desafortunados Grimm eran empujados hacia abajo para ocupar su lugar. Un lento reciclaje de Grimm en una extraña máquina de asedio. Fue pura suerte, fruto de su furia insensata, y una vez más pareció más que adecuado para frustrar sus mejores esfuerzos, mientras los Beowulfes subían corriendo por una escalera hecha por ellos mismos, arremetiendo y arremetiendo contra los cazadores, quienes a su vez los abatirían. ¿Cuánto tiempo llevaban luchando? ¿4 horas? ¿5? ¿Cuánto podrían aguantar? ¿En serio? ¿Crees que Crow esté ahí? Ruby lo miró con una leve sonrisa mientras sus ojos plateados brillaban. Apuesto a que está defendiendo la posición contra cientos él solo. Es así de impresionante. Sí, dijo Jaune distraídamente, con la mirada puesta de nuevo en la batalla mientras observaba la melee. El terreno entre las murallas principales y las líneas del frente estaba prácticamente despejado, aunque había algunas zonas donde atendían a los heridos. Literalmente, los habían sacado de las murallas y los habían atendido en la hierba a menos de 4 metros de una muerte segura. Crow siempre ha sido fuerte, continuó Ruby. Desde que éramos jóvenes, él ha sido quien más nos ha cuidado, y siempre está saliendo en misiones también. Qué bien, su tarea era un poco más sencilla. Debían transportar suministros desde la muralla principal hasta el frente, sin combates, en teoría. Solo debían llevar munición, comida y suministros médicos, dejarlos caer por la muralla, llevarlos a la empalizada y retirarse. Pero todo irá bien. Siempre vuelve. Estarían bien, solo tenía que recordar que estos cazadores en las murallas eran más fuertes que cualquiera de ellos. Así que, si 8 estudiantes habían podido defender las murallas de Elgard, entonces estos tipos estarían perfectamente a salvo. Incluso si los números fueran 1000 veces peores, él tiene que estar bien, ¿verdad? No fueron sus palabras lo que le llamó la atención, sino el pequeño sollozo que siguió. Lo que lo hizo volverse hacia su amiga con horror en los ojos. La pequeña mano de Ruby agarraba la cuerda a su lado, pero tenía la cabeza inclinada mientras sus hombros se sacudían. ¿Quién quiere ir primero? Preguntó la mujer mientras señalaba uno de los ascensores. ¿Sí? Exclamó Ruby al instante, atrayendo todas las miradas al dar un paso al frente. Yo iré primero. ¿Seguro? Preguntó la mujer, pensando lo mismo que todos. Ruby, sin embargo, simplemente sonrió, con el rostro ladeado. Sí. No tengo miedo. SHH, dijo Jaune, aferrándose a ella y rodeándola con un brazo, acercándola. Claro que estará bien. La cuerda se soltó cuando unas pequeñas manos lo agarraron por los brazos. El cabello oscuro de ella se acurrucó bajo su barbilla. Asintió contra su pecho, pero seguía inmóvil. Claro que quería ir primero, sería muy propio de ella arriesgar su vida para asegurarse de que sus seres queridos estuvieran bien. Había dicho una verdad a medias allá arriba. Tenía miedo, pero no por ella misma. Es un cazador profesional, mejor que nosotros. Y estaríamos bien, ¿verdad? Sí, toda la familia de Ruby había sido cazadora, ¿no? No sabía nada de la verdadera madre de Jan, pero Summer había muerto por su trabajo, y eso, al parecer, había llevado a su padre al límite. Era lógico que temiera que le pasara lo mismo a Crow, y de repente recordó aquella breve conversación que tuvieron, donde ella le contó cómo solía enviarle mensajes a Crow cuando estaba en sus misiones. Se preguntó cuántos de ellos contenían las simples palabras ¿estás vivo? Se preguntó si alguna vez se quedaba despierta hasta tarde, sola en la cama, sin poder dormir salvo por mirar su pergamino.
esperando la respuesta. Estaré pendiente de él, prometió, mientras una mano descansaba sobre su cabeza. Estamos entregando cosas en diferentes direcciones, pero debería ser bastante fácil encontrarlo. Gracias, la abrazó por última vez, estrechándola contra sí mientras se dejaba envolver por la calidez de su pequeño cuerpo, un consuelo tanto para él como para ella. Antes de que, con una fuerte sacudida y un golpe, cayeran al suelo. La sujetó un segundo más antes de soltarla. Ruby retrocedió, con una leve sonrisa en el rostro, mientras agarraba una pequeña caja. No podía cargar tanto como él, pero lo irónico era que, con su apariencia, probablemente podría hacer 5 viajes en el tiempo que él tardaba en hacer uno. Manténganse a salvo, dijo, y por el amor de Dios, por favor no suban a las paredes. No lo haré, Jan, bromeó la pequeña antes de desaparecer en un destello de pétalos de rosa. Se pasó una mano por el pelo con un suspiro. Probablemente había algo raro en que Ruby, al llamar a alguien mamá, usara el nombre de Jan para burlarse. Pero había otras cosas menos inquietantes en las que pensar. Una caja de municiones tintineó mientras la equilibraba sobre un hombro, con un pesado rollo de vendas atrapado bajo su brazo. Es hora de trabajar. Sus ojos azules recorrieron la zona mientras buscaba su destino. Los puntos de descenso les habían sido indicados desde lo alto del muro, pero era increíble lo fácil que había sido desde arriba. Ahora solo se veía barro revuelto, hierba dispersa y los imponentes muros a ambos lados. Desde el suelo ni siquiera se veían a los Grimm ni las luchas que se desarrollaban. En cambio, al mirar las murallas, solo se distinguían las espaldas de los cazadores y algún que otro destello de sangre o pelaje. La situación no era menos surrealista que dentro de la ciudad. Solo le llevó unos instantes llegar a su destino. Apenas unas tablas de madera en el suelo servían de plataforma, sobre la que yacían varias cajas y cajones. Estaba a la sombra de la muralla de madera, tan cerca que podía sentir la vibración del suelo por la estampida de los Grimm, al tiempo que veía cómo la empalizada de madera se mecía con cada golpe. ¿De verdad podría resistir a tantos? Volvió a temblar, y él hizo una mueca al observar a los cazadores en la cima. Hombres y mujeres mayores que él, parecían sortear los cimientos inestables sin dificultad, manteniendo el equilibrio mientras luchaban con tesón. Incluso vio a una mujer retroceder exhausta, solo para que un hombre detrás de ella ocupara el espacio que dejó libre, dándole tiempo para descansar y recuperarse. Se desplomó hasta quedar sentada, con las piernas sobre el borde interior de la pared, mientras sacaba una cantimplora metálica llena de agua. Ella lo notó por un instante, con el rostro contraído por la sorpresa, antes de sonreír y saludar. Estúpidamente, él le devolvió el saludo, sin saber qué hacer. ¿Ese chico de suministros?, dijo una voz áspera, mientras un brazo lo rodeaba por los hombros. Con los nervios a flor de piel, se tensó entre las manos del hombre, incluso cuando una mano apareció en su campo de visión, jugueteando con la caja que sostenía. «Es munición», chilló, y la caja se cayó con fuerza al caer. El brazo se desprendió solo, y el hombre dejó escapar un gran suspiro. «Maldita sea, y yo que esperaba algo de alcohol, caramba». Con su cuerpo recuperando poco a poco el control, Jaune se giró hacia el hombre que lo había sorprendido, fijándose en sus profundos ojos rojos y su pelo de punta. «Cuervo, ¿verdad? Era el tío de Ruby, ¿no?» «Crow», corrigió el hombre, que de alguna manera podía distinguir la diferencia en la pronunciación. «Tienes que decirlo con amor». «Cierto, bueno, Ruby se alegrará de saber que estás bien». Estaba bastante preocupada. Imaginó que Jan también, aunque la rubia no mostraba el mismo miedo. Quizá solo lo disimulaba mejor. Su tío lo observó con atención, con la cabeza ladeada mientras se apoyaba en una pierna. Dijo el hombre en voz baja, llevándose una mano a la barbilla, antes de desaparecer por completo. Jaune dio un salto de sorpresa justo cuando un brazo le rodeó el cuello, obligándole a bajar la cabeza al tiempo que algo duro le golpeaba la coronilla y se le clavaba en el pelo. «Es demasiado joven e inexperta para preocuparse por alguien como yo», gruñó el hombre mientras le clavaba el puño en la cabeza. Su visión pareció brillar descontroladamente, hasta que el hombre lo soltó, dejándolo caer de culo, agarrándose el cráneo. «¿Qué demonios? Crow se acarició la barba. «Ah, eso es justo lo que hago cuando Ruby se preocupa demasiado». «No soy Ruby», señaló Jaune, con cierta razón, mientras se frotaba el cráneo dolorido. Y en serio, si eso era lo que tenía que soportar, no le extrañaba que hubiera desarrollado cierta agilidad, probablemente para salir corriendo. «Es como un servicio de entrega», dijo el hombre alto lentamente, como si le explicara algo a un niño. «Ahora le debes una y la entrega se completará». Uf, ¿así eran los cazadores mayores? ¿Era demasiado tarde para considerar un cambio de carrera? Quizás podría ser profesor. Siempre parecían bastante cuerdos.
Bueno, chico, abre estas cajas cuando las dejes. Crow pateó una de las cajas selladas, haciéndola vibrar. Cuando la cosa se pone fea, no tenemos tiempo para preguntarnos qué hay dentro ni para abrirlas nosotros mismos. Necesitamos ver qué son inmediatamente y coger lo que buscamos. Ah, y cuando vuelvas arriba, pregúntale a tu viejo si tiene algún estimulante líquido, ¿eh? Da mucha sed aquí abajo. Claro, mintió Jaune, consciente de que no tenía las agallas para acercarse a su padre en medio de una batalla y pedirle una botella de alcohol. No es que imaginara que su padre la tuviera en semejante situación. En cambio, mientras el extraño cazador regresaba a la muralla, desenvainó a Croce Amors y se conformó con la ardua tarea de convertir la espada ancestral en una palanca, clavándola en la madera y haciendo palanca. Solo esperaba que su padre no lo viera, pues la hoja se flexionó bajo la presión, antes de romper la tapa de madera. Dentro había un surtido de balas y cartuchos, cuidadosamente ordenados en diferentes segmentos. Suficiente variedad para combinar con diversas armas, dispositivos mecánicos y lo que fuera. ¿No sería más lógico que la gente tuviera armas más estandarizadas? Así todos podrían usar la misma munición. Quizás no debería mencionarle esa idea a Ruby. Para cuando abrió sus propias cajas, los demás estudiantes también habían empezado a bajar por la pared, y justo cuando terminó su última caja, Yang dejó caer dos más delante de él. Con una sonrisa expectante en su rostro, se despidió con la mano y lo dejó con ellos. Luego, San dejó caer 3, luego, Neptune con 2, oh, hombre, es una reliquia familiar. Croce Amors parecía llorar también mientras lo metía en otra caja de madera, inclinándose hacia atrás para abrirla a la fuerza. ¿Se veía bien? Ruby saltó emocionada frente a él, con las manos sobre el pecho mientras lo miraba. Se veía bien, rió Jaune mientras su grupo regresaba a su pequeño edificio. 4 horas habían pasado relativamente rápido, y los habían dejado descansar un poco, con órdenes expresas de comer y luego intentar dormir lo antes posible. No había sido fácil abandonar las murallas, no mientras el combate aún arreciaba, pero todos habían obedecido las órdenes a pesar de todo. Podría haber días de esto todavía, si las cosas salieran bien, todo el asedio podría estar haciendo exactamente lo mismo. ¿Dijo algo? ¿Algún mensaje para transmitir? Jaune dudó mientras miraba a la adorable niña, que incluso ahora parecía un cachorrito emocionado. ¿Dijo que te agarrara de la cabeza y te frotara el pelo con el puño? La niña saltó hacia atrás al instante, con la rosa creciente desplegándose ante ella, señalándolo. A su lado, Ren de repente encontró otro lugar donde estar. Pero no lo haré. Bien, hizo pucheros la chica mientras su arma se doblaba para guardarla. No es una niña pequeña, algo pasó disparado junto a él mientras Ruby gritaba, doblándose mientras Jan le hundía el puño en el pelo. Jan, para. Tienes que ser rápido, explicó la chica rubia con alegría mientras sujetaba a su hermana, que se retorcía. Es escurridiza, así que tienes que golpear fuerte y rápido, antes de que se dé cuenta. Alto. Gimió Ruby mientras sus piernas pateaban salvajemente y sus brazos golpeaban los costados de Jan mientras intentaba liberarse. Jaune miró al resto de su equipo en busca de ayuda, solo para ver a Weiss convenientemente apartar la mirada y a Black inspeccionar sus uñas. ¡Guau! ¡Qué solidaridad! Su pequeño espectáculo se vio interrumpido cuando Pirra abrió la puerta principal de su pequeño edificio, deteniéndose al ver al menos a otras 20 personas merodeando dentro. Como un grupo de adolescentes sorprendidos por sus padres, todos se quedaron paralizados, mirándose fijamente. ¿Hola? Preguntó Pirra con optimismo, levantando una mano en señal de saludo. ¿Qué demonios haces en nuestra casa? Weiss fue menos diplomático al respecto, y de verdad contaba como su casa. Probablemente ya pertenecía a alguien, antes de que la reclamaran. En realidad, su derecho a la casa bien podría haberse reducido a quien la encuentra, se la queda. Bueno, dijo una estudiante a la que nunca había visto con una risita nerviosa. Su uniforme, o la falta de él, parecía indicar que era de vacuo. Todos pensamos que sería más fácil relajarnos si nos manteníamos unidos, y este edificio es más grande que los que teníamos antes. ¿Una fiesta? Exclamó San mientras se abría paso hacia el interior. Suena genial. No es nada genial, gritó Weiss al impenitente fauno. Reclamamos esta posada como nuestra. Date un respiro, Weiss Cream, dijo Jan mientras entraba, todavía arrastrando a Ruby bajo el brazo. De todas formas el lugar estaba demasiado solitario, tenemos la habitación. La heredera farfulló enfadada, lo cual fue prácticamente la señal para colarse antes de que su sola presencia la hiciera enfadar. Su mirada recorrió a los estudiantes reunidos, incluyendo a su equipo, probablemente unos 30 en total. Estaría abarrotado, eso seguro, pero su corazón se conquistó rápidamente cuando un tipo con uniforme de Atlas le ofreció comida.
Los dos equipos encontraron su propio rincón apartado para sentarse, acorralados contra la pared formando un círculo aproximado. No hubo conversación formal entre ellos mientras comían, y Jaune se encontró picoteando su comida con desgana, cerrando los ojos con una leve mueca de dolor cada vez que oía una explosión o un disparo particularmente fuerte en el exterior. Incluso en las profundidades de la ciudad era imposible escapar de los sonidos de lo que estaba sucediendo. ¿Y se esperaba que durmieran durante todo esto? Algunos otros grupos charlaban entre sí, pero incluso entonces era dolorosamente obvio, por cómo alzaban la voz, que era más bien un intento de ahogarse ante el ruido. Se preguntó si deberían hacer lo mismo, si debería ser él quien rompiera el silencio. ¿Qué haría su padre si se viera atrapado en esa situación? Bueno, probablemente iría allí y lucharía contra los Grimm, pero dejando eso de lado, ¿qué se suponía que debía hacer? Intentó recordar las pequeñas lecciones que le había dado su padre. Cosas como intentar siempre tener confianza, sobre cómo si no la tenías, podías fingir. Nicholas siempre había recalcado la importancia del ánimo y la moral, que los luchadores seguros eran buenos luchadores. Cómo la duda podía ser devastadora. No solo en cuanto a cómo te sentías en una batalla, sino también en cómo manejabas tu arma. Quien desenvaina su espada con dudas no vive lo suficiente para volver a envainarla. No se sentía muy seguro en ese momento, y, por lo que parecía, los demás tampoco. ¿Era esa la razón por la que todos se habían unido así, algún deseo instintivo de buscar la seguridad en la unión? ¿Pero qué podía hacer para inspirar confianza en estas personas, la mayoría de las cuales no conocía? ¿Qué podía hacer siquiera para inspirar confianza en su propio equipo, en sus propios amigos? Nicholas era el tipo de hombre que inspiraba a la gente con su reputación, a veces con su sola presencia. Pero Jaune también había tenido la oportunidad, de joven, de ver a su padre hablar en algunos eventos. Se paraba con confianza en medio del escenario, hablando ante cientos de personas. Jaune no tenía nada de eso. Era un estudiante mediocre, que había progresado rápidamente gracias al esfuerzo de su equipo, pero más allá de eso, solo tenía unas pocas aficiones flojas. Unos gritos a lo lejos volvieron a silenciar la sala, e incluso la conversación nerviosa se apagó al recordar dónde estaban. Frente a él, Pirra dejó la comida, que apenas tocó. La suya era muy parecida. Era el líder del equipo JNPR, y era su responsabilidad velar por el bienestar de su equipo. Eran sus amigos, su equipo. Algo que adornaba la pared junto al bar le llamó la atención, incluso con la garganta seca. Dios mío. Sería humillante. Pero era su responsabilidad. Las orejas de Black se movieron al oír a Jaune levantarse con un suspiro, pero ni siquiera entonces prestó mucha atención, concentrándose en los pequeños trozos de pollo que empujaba en su plato. Incluso si hubiera sido atún, dudaba que pudiera tener apetito, no cuando sus oídos mejorados aún podían distinguir el choque del acero contra la carne, el sonido de los disparos. El sonido ocasional de alguien gritando mientras lo arrastraban hacia abajo, un fuerte sonido metálico resonó en sus oídos, un profundo zumbido llenó la zona mientras levantaba la cabeza. A su alrededor, el resto de su equipo miraba a su alrededor. Muchos de los presentes en la sala hacían lo mismo, mientras sus ojos amarillos se posaban en la barra de la sala común de la posada. «Oh, Dios», murmuró Weiss, y Black sintió prácticamente lo mismo. «Hola a todos», dijo Jaune con una risa seca, sentado con las piernas cruzadas sobre la barra, con una guitarra de madera apoyada en una rodilla. No sé qué decir, así que... Su rostro parecía un poco sonrojado, pero respiró hondo y bajó las manos por las cuerdas, rasgueando un acorde profundo. Era evidente que hacía tiempo que no tocaba. Los primeros compases de su melodía se sentían un poco apagados, demasiado rígidos. Pero a medida que avanzaba, pareció cogerle el ritmo, deslizando la mano izquierda arriba y abajo por el mástil mientras sus dedos trazaban intrincadas formas sobre las cuerdas. No era buena música, tenía que ser sincera al respecto. Había más entusiasmo y esfuerzo que habilidad. Y aún así, a pesar de eso, se encontró asintiendo al ritmo de la música, con un pequeño rizo en el borde de sus labios. «Vaya, vomita, chico», gritó Jan, metiéndose dos dedos en la boca y silbando estridentemente. San hizo lo mismo, gritando algo como «mi chico», lo que provocó algunas risas. Alguien más pareció darse cuenta, y algunos aplaudieron desde el otro lado de la sala. Y de alguna manera todo empezó a partir de ahí. Los aplausos se convirtieron en vítores, los vítores en cantos. Aunque aparentemente ninguno de ellos era muy bueno en ello, la melodía de Jaune cambió a una cancioncilla reconocible de Hunter, y más de la mitad de la sala se unió a ella. Sus cánticos y gritos ahogaban cualquier sonido exterior.
Incluso a su lado, Weiss aplaudió, con una amplia sonrisa en el rostro mientras su cuerpo se movía al ritmo de lo que solo podría describirse vagamente como música. Alguien, unos asientos más allá, se levantó, rebuscó en una mochila y sacó un pequeño palo de madera. Se acercó sigilosamente al guitarrista rubio, que estaba de pie junto a él, se lo llevó a los labios y se unió a la canción. La flauta apenas sonaba junto a la guitarra, pero aún así provocó más vítores. Alguien volcó algunos asientos, golpeando la tapa de madera como si fuera un tambor. Algo golpeó con fuerza cerca de ella. Sol y Neptuno se habían subido a una de las mesas de madera y bailaban románticamente, para la hilaridad del público. Blake solo pudo negar con la cabeza mientras mordía un poco de pollo. Sus ojos dorados brillaban mientras observaba a Jan arrastrar a Ruby a una pista de baile improvisada. El rostro de su pequeña líder estaba más rojo que su capa. Música pobre, gritos, aplausos y risas, ella nunca pensó que había escuchado algo tan hermoso antes. Omake, corazón de Aran. Tenía que hacer algo, el ánimo estaba decaído, todos parecían derrotados. Como si la batalla estuviera perdida, no solo afuera, sino dentro de sus corazones. ¿Pero qué podía hacer al respecto? Él no era su padre, quien podía urdir un discurso heroico que inspirara a todos. Sus ojos recorrieron la habitación desesperadamente, hasta que vio la barra de la sala común. Oh Dios, él podría, sería humillante, pero podría. Era su responsabilidad. Weiss picoteaba su comida con desgana, con la mente aún perdida en la guerra que rugía afuera. ¿Cómo podían esperar enfrentarse a tantos? Ni siquiera veían el fin de los Grimm aún en camino, y todos se sentían tan perdidos. El sueño no llegaría fácilmente esa noche, eso lo sabía. Oh, oye. Gritó una voz masculina. Todos voltearon la cabeza hacia la barra, donde el caballero rubio del equipo JNPR permanecía nervioso, con las manos en los bolsillos. Weiss se cubrió la cabeza con las manos mientras se preguntaba qué humillación estaría a punto de hacer ese idiota. Si le declaraba su amor públicamente, otra vez, lo mataría. Lo clavaría en esa barra por los testículos. El hombre rubio tosió, se estiró hacia una pared cercana y apagó las luces, dejándose solo a él mismo tenuemente iluminado. Sol, dale al interruptor, gritó, mientras el fauno mono levantaba el pulgar y pulsaba un botón de un estéreo que había sacado quién sabe dónde. Un ritmo lento empezó a resonar por la sala, y para su horror, Jaune empezó a contonearse sobre la barra. ¿Qué está haciendo? Susurró Weiss, mientras todos lo miraban fijamente, incapaces de apartar la mirada. Jaune se deslizó a la izquierda y luego a la derecha, con las manos recorriendo sus costados hasta posarse en su cuello, antes de que su placa pectoral cayera. No, no podría ser, hazlo. Gritó alguien, y todas las miradas se posaron en el campeón pelirrojo, que se inclinaba hacia adelante con expresión hambrienta. Enséñame lo que hay, mamá lo necesita. Algo golpeó a Weiss en la cara, y con un estallido de ira ella bajó la tela que la obstruía, solo para que sus palabras enojadas se marchitaran y murieran en su garganta, mientras Jaune Arkentoples unía sus brazos detrás de su cabeza y comenzaba a hacer cosas interesantes con sus abdominales. Su cabeza estaba inclinada hacia un lado. Se oía un suave ronroneo cerca, pero Weiss no podía apartar la vista para ver quién emitía ese sonido felino. Y cuando sus manos cayeron a su cintura, con los pulgares deslizándose por debajo, a ella no le importó. «Quítatelos», gritó Jan, y algunos otros le imitaron mientras se agachaba, girando hacia adelante mientras volvía a subir. «Quítatelos o te juro que lo haré». No estaba segura de cómo lo hizo, quizá sus vaqueros estaban cosidos por detrás, o quizá era algún tipo de semblante inútil. Jaune Ark sería justo el tipo de persona que tendría ese semblante en mente, pero fuera cual fuera la teoría, lo que hizo fue quitarse los pantalones sin moverse. Se los arrancó del cuerpo mientras dejaba al descubierto sus ágiles piernas y griega. Su ropa interior incómodamente ajustada. Las mujeres vitorearon estridentemente, ahogando por completo los sonidos de la batalla mientras él comenzaba a bailar una vez más. Algo pesado cayó sobre su costado, antes de deslizarse por su brazo. Ruby, su compañera, yacía desmayada en su regazo, con una sonrisa bobalicona. Weiss no encontraba la motivación para apartarla, demasiado absorta en el horror. Sin duda, se refería al horror que se alzaba ante ella. Una mujer ágil de vacuo se adelantó, sosteniendo sugestivamente unos billetes, que Jaune dejó que se guardaran en su cinturón, mientras acariciaba con indiferencia el rostro de la chica. Ella retrocedió, sonrojada, pero con una amplia sonrisa. «Weiss, vete», la instó Jan, empujándola hacia adelante mientras ella se paraba frente a Jaune Ark con notas en la mano y la mirada fija, descortés, debajo de su cintura. «¿Qué significa esto?».
Preguntó una voz altiva al abrirse la puerta de golpe, con el rostro del comandante, Nicholas Ark, en el marco. Jaune se detuvo, al igual que todos los que lo observaban. Incluso Sam, en la radio, percibió el ambiente y pulsó el botón de pausa. Jaune, explícate. ¿Estoy motivando a la gente? Preguntó Jaune, con las manos apretadas sobre su ropa interior, como para ocultar que estaba casi desnudo. Ya veo, asintió el hombre canoso, con sus ojos azul oscuro escudriñándolos a cada uno. Juzgándolos. ¿Y están motivados por esto? Parecía incrédulo. ¿Por qué no? Gritó Jan mientras se ponía de pie. Disfrutemos de nuestras cosas, no hay nada de malo en ello. ¿No pasa nada? El hombre rió mientras caminaba hacia su hijo. Supongo que no, si esto es lo que se necesita para excitarte, lo único que veo mal, se oyó un fuerte desgarro cuando pareció liberarse de las ataduras de su ropa, de pie en ropa interior ante ellos. Son tus estándares. Este es un hombre de verdad. Músculos marcados, abdominales que parecían de hierro, la barba pícara y una sonrisa tan segura de sí misma que si afirmara que podía levantar la luna en press de banca, ella le creería. Era como Jaune 3.0, ahora con más confianza, madurez y puro sexo. La música cobró vida de nuevo, las dos rubias bailando juntas. La mirada de Weiss permaneció fija en ellas mientras giraban y se movían, y los gritos se alzaban entre la multitud mientras el lien volaba. Ella tenía razón, pensó para sí misma mientras su cuerpo comenzaba a calentarse, el sueño no llegaría fácilmente esta noche, bueno, eso es una cosa. Por cierto, pueden sugerir ideas para omakes, me encantaría escucharlas. Tengo muchísimas para el profesor Ark, probablemente porque es una comedia comparada con esta. Pero sin duda necesito más ideas para esto. A menos que haga algo al estilo del profesor Ark para esta historia también, como una imagen congelada de lo que los profesores de Beacon están haciendo en esta situación. Ah, qué paz, dijo Oblek mientras tomaba un sorbo de café en la cafetería desierta y tranquila. Aunque creo que nos olvidamos de algo. Claro, muchacho, rió Peter por, Glinda, sube los amplificadores. En un rincón de la sala, Glinda Godwich se quitó las gafas y se las puso, golpeando el estéreo con fuerza mientras se filtraban los graves. Las puertas se abrieron de golpe y Ozpin entró en la habitación, girando sobre un pie con una mano en el aire y con la otra sosteniendo una taza de café en los labios. Peter vitoreó al ver al director caer al suelo, bailando breakdance con una sola mano mientras seguía bebiendo. No, suspiró Oblek. Estoy seguro de que debíamos hacer algo más. Capítulo 23. Le dolían los dedos. Era extraño que después de tanto trabajo pesado, fueran sus dedos los que más le dolían, pero tal era el precio de casi una hora de juego constante. Otro día había transcurrido prácticamente igual que el anterior. Solo que esta vez se habían visto obligados a trabajar las 6 horas completas, y habían sufrido aún más por ello. Y, una vez más, al llegar a la posada, tomó la guitarra acústica y empezó a tocar para el público. Durante todo el día, incluso afuera mientras trabajaba, la gente le había preguntado si pensaba volver a tocar. Hombres y mujeres que no conocía, estudiantes de otras escuelas. Fue una sensación embriagadora, como si estuviera haciendo algo bien para variar. Y así continuó, incluso con los dedos tan en carne viva que casi creyó sentir cómo su aura se desvanecía. Y, de alguna extraña manera, se sintió empoderado. Como si estuviera en la cima del mundo. Casi deseó que su padre pudiera verlo, porque por primera vez pensó que el hombre podría estar genuinamente orgulloso de él. Pero incluso sin eso, era imposible sentirse otra cosa que en la cima del mundo, mientras la gente vitoreaba y cantaba, mientras otros se levantaban para tocar junto a él, mientras la generación mayor cruzaba las puertas y se sentaba a escuchar también. Y en un rincón la vio, sentada, escuchando con una sonrisa casi invisible. La que lucía cuando no estaba tan concentrada en disimularla, una sonrisa natural que se le escapaba sin que ella pareciera darse cuenta. Era una sonrisa hermosa. Una que deseaba ver más a menudo, pero que, sin embargo, quería guardar celosamente para sí. Deseaba saber alguna canción romántica, deseaba poder cantar también, para impresionarla de verdad. Solo que, en cierto modo, no creía que Blake se impresionara tanto con esas cosas. Era demasiado inteligente para eso, no era alguien a quien se pudiera conquistar como a un premio, por unos simples acordes y una buena voz. Tienes que demostrarle lo que sientes, le había dicho Ren hacía apenas unos días, y le gustaba pensar que se lo había tomado en serio, aunque en realidad no era así. O mejor dicho, se lo había tomado en serio, pero no lo había aplicado de ninguna manera. Siempre estaba demasiado nervioso, sobre todo cuando ella estaba rodeada de gente. Si quieres decirle lo que sientes, esperar no será una opción.
Las palabras de su padre, pronunciadas con una expresión sombría que denotaba el fracaso de quienes dudaban. Solo necesitas confianza. Es lo que las chicas buscan en un hombre, alguien que pueda estar a su altura. Ninguna mujer quiere una pareja que se rinda a la primera. Confianza, le había funcionado tan mal en el pasado. Pero, al mirar atrás, no podía evitar sentirse avergonzado y horrorizado por lo que había sido su idea de confianza. Cómo había coqueteado con Weiss. Era mayor ahora, quizá no en años, pero se sentía mucho mayor en cuanto a lo que había aprendido. Él era más maduro, había crecido. Entonces demostró confianza ahora al admitirle a Blake cómo se sentía. ¿Podría hacer eso? Blake estaba sentada con la espalda contra una pared de la sala común, con la cabeza apoyada contra los fríos listones de madera mientras escuchaba a medias el ruido estridente que la rodeaba. Una vez más, al llegar a la posada, Jaune tomó la guitarra y tocó para el público reunido. Sin embargo, esta vez parecía que algunos cazadores mayores se habían enterado del concierto improvisado y se habían unido a la fiesta, algunos de ellos con sus propios instrumentos. En todo caso, sonaba mucho peor, ya que demasiados cocineros arruinaron el caldo, y sin embargo, era la atmósfera lo que más motivaba a todos a estar allí, y cada nuevo músico provocaba vítores emocionados de la multitud, independientemente de su capacidad. Algunos de los cazadores mayores incluso habían ofrecido su propio apoyo, y podía ver a Ruby con algunos otros, escuchando mientras un hombre mayor, canoso y de barba espesa, contaba una historia sin duda salvaje y peligrosa. De vez en cuando oía a los adolescentes reunidos jadear, y deseó que el hombre hubiera sido su profesor de estudios Grimm en lugar del profesor Port. Sin duda, parecía que lo habría hecho mejor. Weiss hablaba con una cazadora, y ambas estaban inclinadas sobre una mesa, enfrascadas en una conversación sobre alguna cosa. Quizás era alguien que la heredera reconoció de Atlas, o incluso alguien que trabajó para la SDC. En cualquier caso, Weiss parecía absorta en la conversación, moviendo el brazo de vez en cuando con gestos desenfrenados. Su propio compañero, Blake, no tenía ni idea. Jan simplemente se lanzó entre la multitud como una mujer hambrienta en un oasis, riendo y relacionándose con estudiantes y cazadores por igual. Sam y Neptune la habían perseguido. El resto del equipo de Jaune ocupaba el comedor, donde Nora claramente robaba comida de un indulgente Ren, lo que exasperó a Pirra. Blake podría haberse unido a ellos si no le dolieran tanto las piernas. Esas cajas eran pesadas y, a diferencia de su compañera, no estaba hecha para grandes hazañas de fuerza. Tampoco tenía una apariencia que le permitiera hacer varios viajes en menos tiempo, ni los glifos de Weiss. ¿Cómo viven los menos afortunados?, pensó para sí misma con una pequeña sonrisa. No. Bailar o halagar no era para ella, aunque le gustaran esas cosas. Solo quería sentarse hasta que todo se sintiera mejor o se durmiera, lo que ocurriera primero. Al parecer, no era la única con la misma idea, considerando que veía a más de una persona desplomada contra las paredes, profundamente dormida a pesar del ruido. Algunos eran estudiantes, otros militares, e incluso algunos cazadores de pleno derecho. Quienes defendían las murallas exteriores sin duda estaban siendo rotados para que pudieran descansar por sí solos y no caer en el agotamiento. Los Grimm no tenían ese mismo problema. Por naturaleza, mantenían el frente fresco haciéndoles luchar hasta la muerte. ¿Cómo podían soportar tales pérdidas? Ella no lo sabía, y probablemente nunca lo sabría. Pero ahora, durante 2 días enteros, habían arremetido contra el muro, arriesgando sus vidas sin ganar terreno. ¿Sería posible que pudieran mantenerlo durante toda la invasión? Era reconfortante, en cierto modo, saber que resistiría. Aunque solo fuera por saber que, si caía, tendrían un muro aún más grande y fuerte tras el cual refugiarse. Aunque esperaba que no llegara a eso. Una vez más, su mente recayó en la pregunta que se había estado haciendo durante semanas. ¿Cómo se produjo esta incursión de los Grimm? Eran, por naturaleza, bestias sin mente, basadas únicamente en la agresión y el odio. Eso no les permitió planificar ni organizarse bien. Ciertamente, no la cantidad necesaria para reunirse en tal número y avanzar como una sola entidad hacia Vale. Simplemente no tenía sentido, y todo lo que los de Magnus podían hacer era intentar capear el temporal tanto como pudieran, hasta que llegaran sus refuerzos para asestar el golpe final. Si aún tuvieran capacidad de comunicación a larga distancia, podrían haber contactado con la Armada Atlas, al menos con un tiempo estimado de llegada. Desconocer absolutamente nada de lo que ocurría en Vale era preocupante. Lo único que podía imaginar que hubiera causado el apagón habría sido un daño al CCT, pero que llevara más de 3 días sin funcionar. ¿Podría ser el colmillo blanco? ¿Podría haber atacado a Dama al CCT mientras los estudiantes y los militares lidiaban con este problema? No, estaba proyectando de nuevo.
El colmillo blanco no podía ser responsable de cada pequeño error. Lo más probable era que hubiera algún tipo de error. Quizá no tuvieron tiempo para repararlo y, en cambio, centraron su atención en la incursión actual. Sin mencionar que el CCT había sido construido por Atlas, y probablemente quienes sabían cómo repararlo estaban ocupados ayudando con el problema actual. Solo deseaba que tuvieran una idea de cuándo terminaría. De cuánto tiempo tendrían que aguantar, solo para darles un poco de esperanza. Su mirada se desvió rápidamente al sentir un cuerpo desplomarse junto al suyo, solo para captar un destello de ojos azules cuando el líder del equipo JNPR se recostó contra la pared con ella. Tenía las manos ahuecadas sobre las rodillas, que había apoyado frente a él. Esbozó una sonrisa cansada, aunque sus mejillas estaban sonrojadas por la emoción de la actuación. Parecía haberle sentado de maravilla, tanto a él como a los demás, pues incluso exhausto como estaba, parecía rebosar de energía. Hola, la saludó mientras ella volvía la vista hacia el suave zumbido de una guitarra. Allí estaba otro hombre, mayor y vestido con uniforme militar, rasgueando las cuerdas con los dedos. Alguien se ofreció a encargarse, gracias al polvo. Pensé que se me iban a caer los dedos. Qué suerte, bromeó Blake con ligereza, si no, puede que no tengas ni un momento de descanso. El rubio rió, su hombro chocando con el de ella mientras se ponía cómodo, con una pierna plana mientras cruzaba los brazos sobre la otra. Es agradable tocar, sobre todo para el público. Pero la verdad es que no conozco muchas canciones, así que siempre me preocupa que me pidan algo que no pueda hacer. Dijo sin comprometerse, con la mirada fija en la procesión que los precedía. El nuevo artista parecía tener más o menos el mismo nivel de habilidad que Jaune, pero la música era ligeramente diferente. El público la disfrutó de todos modos. Yo no me preocuparía tanto, estoy segura de que todos aprecian lo que has hecho. No hice gran cosa, rió. ¿Te imaginas si Jan no hubiera gritado su apoyo, o si Sam no hubiera contribuido a animar a la gente? Me habría sentado ahí arriba y habría rasgueado algunos acordes mientras todos me miraban. ¿Qué idiota habría quedado? Su cuerpo se estremeció dramáticamente contra el de ella, y ella soltó una risita al verlo. Podía imaginar su música apagándose mientras todos lo miraban boquiabiertos. Puede que hayan ayudado a animar a la multitud, pero tú diste el primer paso. Eso requirió mucha valentía. Él reaccionó tal como ella pensó que lo haría, levantando una mano para frotarse el cabello nerviosamente mientras miraba hacia otro lado. Típico de Jaune, nunca capaz de aceptar elogios. Sí, supongo. Gracias. Susurró esto último, y ella apenas pudo distinguir la expresión de satisfacción en su rostro. Seguramente los demás lo habían felicitado por el trabajo realizado. Había visto a Jan, Ruby y a su equipo hablando con él durante todo el día. Significa mucho viniendo de ti. Oh, apartó la mirada al oír las palabras, sin saber cuál era la respuesta correcta. ¿Qué quería decir exactamente con eso? ¿Dónde aprendiste? Preguntó, más para distraerse que otra cosa, a jugar, quiero decir. Lo estudié un poco de pequeño, suspiró Jaune, inclinándose hacia adelante, con la cara apoyada en la mano. De niño, nunca supe qué quería ser, y un día decidí que sería músico. Tomé algunas clases durante un tiempo, pero al final me aburrí y quise hacer otra cosa. Hizo una pausa mientras se arrancaba un mechón de pelo, con la mirada perdida. Ese siempre fue mi problema. Tenía demasiadas ideas y sueños descabellados, pero nunca me molestaba en llevarlos a cabo. Ella se identificaba con eso, tenía su propio sueño de cooperación entre humanos y faunos, y en realidad, ¿qué había hecho para apoyarlo? Claro, se podría argumentar que su trabajo junto a su equipo era un ejemplo perfecto, pero eso no ayudó a nadie. No creo que sea un problema poco común. Tendría que esforzarse más al graduarse. Tal vez podría usar sus habilidades como cazadora para alcanzar ese objetivo. Demonios, tal vez su equipo incluso la ayudaría. Quizás, aún así, dudo que mi padre esperara que usara nuestras lecciones así. Sus orejas se movieron ligeramente ante ese detalle, mientras se giraba para mirarlo. ¿Él te enseñó? Eso la sorprendió. No parecía de ese tipo. Papá. No, aprendió conmigo. Estaba muy contento en aquel entonces y dijo que podría ayudarme, así que tomamos clases juntos. Fue nuestro momento de estrechar lazos padre-hijo. El rostro de Jaune se iluminó con una amplia sonrisa al hablar, levantando un poco la cabeza. ¿Hablaban de la misma persona? Cada vez que veía al comandante, parecía no tener ni una pizca de amabilidad, sobre todo por la forma en que trataba a Jaune. Eso suena bien. No debió de haberlo dicho muy convincentemente, a juzgar por la forma en que Jaune la miró de reojo. A pesar de la impresión que haya dado, dijo Jaune lentamente, y suspiró al darse cuenta de que la había descubierto. La sutileza nunca había sido uno de sus puntos fuertes.
Nicholas fue un padre excelente para todos. Siempre me animó a hacer lo que quisiera, ya fuera arte, cocina o música. Me ponía límites a todo lo que quería hacer, lo mismo con mis hermanas. Excepto convertirse en cazadora, su boca traicionera simplemente tuvo que comentar, incluso mientras se reprendía mentalmente por sus palabras irreflexivas. Excepto convertirme en cazador, asintió con un suspiro. Supongo que sabía que no aguantaría, que darme clases de guitarra probablemente no era lo mismo que los 10 años que la mayoría de la gente pasa entrenando para entrar en Beacon. Se desplomó hacia atrás, dejando escapar un suspiro de frustración. Deseó poder retroceder en el tiempo y retractarse de esas palabras descuidadas. No lo conozco tan bien como tú, no era la disculpa que buscaba, pero por suerte él pareció entender lo que intentaba decir. Nunca se le había dado bien conversar, no era algo que necesitara en el colmillo blanco. Estaba mejorando en ese aspecto gracias a la ayuda de su equipo, pero aún le faltaba. En fin, mi papá toca mejor que yo. Se esfuerza más en la práctica. Siempre ha sido de los que intentan dominar todo lo que aprenden, ojalá yo pudiera ser igual. No todos, no sabía qué decir, ¿era ese el fin de la conversación? El silencio no le resultaba cómodo, no estando sentados uno al lado del otro, mirando a otros divirtiéndose, pero ¿a dónde se suponía que debía llegar con la conversación? ¿Dónde estaba Jan cuando ella la necesitaba? ¿Y tu familia? Le dio un ligero codazo en el hombro mientras hablaba. ¿Mía? Preguntó, mirándolo de reojo. ¿Por qué quería saber de su familia? No, no tengo familia. Al menos no la recuerdo. Quizás su madre había muerto al nacer, o quizás la habían abandonado como un gatito callejero. A veces también se preguntaba por su padre, pero las posibilidades eran infinitas. Quizás lo habían asesinado. Quizás era un vagabundo, o quizás solo un cliente de una madre prostituta. No tenía forma de saberlo, y a veces, no quería saberlo. ¿Creciste sola entonces? Preguntó, y por un momento se sorprendió gratamente de que no respondiera con la compasión y la compasión habituales. Era algo con lo que había vivido toda su vida. Había tenido tiempo de sobra para asimilarlo. Para ella ni siquiera era algo angustioso, simplemente, era así. No, la verdad es que no. Se abrazó las rodillas mientras recordaba el pasado lejano. Que yo recuerde, fui niña en el colmillo blanco, aunque por aquel entonces éramos un movimiento pacífico. Aunque teníamos simpatizantes que acudían a los mítines, había un grupo central que simplemente viajaba junto. Yo era como, una especie de adopción. La habían acogido sin más, sin preguntar, sin pensar en la boca hambrienta que representaba. No les importó en lo más mínimo, porque para el colmillo blanco de antaño, ella había sido familia desde el momento en que vieron sus orejas. En cierto modo, era como una tropa ambulante, una familia muy unida. Viajábamos de un lugar a otro, montando tiendas, protestando donde podíamos y hablando con los faunos de los reinos. Yo hacía lo que podía en el campamento, y ellos se aseguraban de que comiera y tuviera un lugar cálido donde dormir. No había sido tan malo, la verdad. Claro que la falta de un hogar estable podría haber sido una agonía para algunos, pero como ella nunca lo había tenido, no sentía que le faltara nada. De pequeña, cargaba cosas de un lado a otro y luego, al crecer, ayudaba con las tareas más pesadas. Nunca habían sido crueles, al menos con uno de los suyos. ¿Tenías amigos allí entonces, otros en la misma situación? Tarareó sonriendo, había otros faunos como yo, y a veces niños humanos en los lugares donde parábamos. Corríamos por ahí, sin duda causando problemas. También tenía un buen amigo allí, un fauno macho llamado A. Un destello de dolor, su voz se apagó al pensar en el hombre al que una vez llamó amigo. Se llamaba Aram. Crecimos juntos y éramos bastante unidos. ¿Qué pasó? Preguntó Jaune, y ella no respondió durante un buen rato. Él sabía de su tiempo en el colmillo blanco, pero Aram era algo que ni siquiera su propio equipo conocía. Una diferencia de opinión, dijo finalmente, cada uno tomó su camino. Era una excusa y ella lo sabía, podía ver que él también se había dado cuenta, pero para su alivio, él simplemente asintió. Así era la vida, dijo en cambio, a veces era difícil, a veces era divertido. Pero no puedo decir que me arrepienta. Al menos estabas a salvo, asintió con una pequeña risita. Sinceramente, me preocupaba que pudiera ser alguna historia horrible sobre un huérfano sin hogar en las calles. Entonces, ¿por qué preguntar? Se preguntó en voz alta. Era plenamente consciente de que no había sido sincera con respecto a gran parte de su pasado, y era lógico que la gente hiciera sus propias suposiciones. Le daba miedo imaginar qué clase de historia de terror se había inventado Jan. Pero la pregunta seguía en pie, ¿por qué estaba tan interesado? Quería saber más de ti, dijo con indiferencia mientras la miraba.
Ella tragó saliva y apartó la mirada, sin saber qué pensar de aquella afirmación. Solo que sintió un vuelco en el estómago y el corazón le latió un poco más rápido. No soy nada especial. Claro que sí, argumentó, aunque ella se revolvió incómoda al oír esas palabras. Eres una de las mejores estudiantes del año, has pasado por más que algunas personas 3 veces mayores, y aún así sigues tan concentrada en una meta que es realmente asombrosa. Ella apartó la mirada mientras él le sonreía, intentando ignorar el efecto que esas palabras le causaron. También soy una exterrorista, susurró, sin mencionar que mi lealtad es cuestionable, ya que antes me he vuelto contra gente, y soy propensa a huir como una cobarde cuando las cosas se ponen difíciles. Si vamos a hablar del pasado, claro, todos hemos hecho cosas que no nos gustaron. Todos fuimos personas que no nos agradaron. Pero tú ya no eres nada de eso. No lo sabes, argumentó ella mirándolo con el ceño fruncido, no me conoces tan bien, hace menos de un año que hablamos. Apenas llevamos un mes o algo así. Pero hemos pasado por mucho, ¿verdad? Hemos luchado juntos, hemos sobrevivido juntos en la naturaleza. Diablos. Casi morimos juntos. Podríamos mejorar nuestros métodos, se quejó, aunque sus palabras sarcásticas solo parecieron hacerlo reír. Es cierto, pero no puedo decir que lo quisiera de otra manera. ¿Qué se suponía que significaba eso? ¿Por qué pasaba tanto tiempo hablando con acertijos, con pequeños comentarios que ella no podía descifrar? Volvió a concentrarse en la multitud frente a ellos, intentando ignorar el calor que sentía con su hombro apretado contra el suyo. ¿En serio, quién querría guardar alguna de las locuras por las que habían pasado? Sin mencionar que me ayudaste muchísimo, una sonrisa se dibujó en su rostro mientras continuaba, viste lo que estaba mal con mi lucha y me ayudaste a superarlo. Había estado luchando con eso durante meses. Pero eso no había sido nada especial, ¿acaso Pirra habría visto lo mismo y habría hecho algo? Y, por Dios, no quería recordar lo que había sucedido después de aquella ocasión, cuando su cuerpo la había traicionado y lo había deseado con tantas ansias. Incluso el recuerdo, su aroma al apretarse contra ella, la sensación de su aliento en su cuello, la hacía estremecer. Un delicioso hormigueo le recorría el cuerpo. Inteligente, motivada, independiente, guapísima, lo entiendo, respondió ella, deseando poder encontrar otro lugar donde estar, excepto que sus piernas se sentían como gelatina y no sabía a dónde ir, pero no soy todo eso, tengo muchos malos hábitos, simplemente no me conoces. Quiero conocerte, respondió el rubio mientras se giraba para mirarla, de modo que quedó agachado a su lado en lugar de apoyarse contra la pared. Sus ojos ámbar se abrieron de par en par al oír sus palabras, mientras miraba furiosa a su alrededor para ver si alguien más la escuchaba. No digas eso, susurró mientras lo fulminaba con la mirada. Su rostro se sentía increíblemente cálido, suena extraño, como si quisieras decir más de lo que dices. ¿De verdad? Preguntó en voz baja mientras se acercaba a ella, posando una mano sobre la suya. Ella apartó los dedos, como si se los hubieran electrocutado, incluso cuando sintió un vuelco en el estómago. No, seguro que no. Quizás sí quiero decir algo más. No lo haces. No sabía qué sugería. Era un ejemplo típico de la indiferencia de Jaune Ark al decir algo que creía inocente. Ella se sentía fría y perdida, con el corazón latiendo desbocado mientras sus ojos buscaban algo que la distrajera. 2 dedos cálidos se posaron bajo su barbilla, inclinándole la cabeza hacia él mientras su rostro llenaba su visión. Se quedó sin aliento. Estaba tan cerca que sus narices se rozaban, las puntas rozándose mientras él inclinaba la cabeza hacia la derecha. No podía apartar la mirada de esos ojos zafiro ante ella, ni de la forma en que parecían revolotear por su rostro, absorbiendo cada detalle. Contra su voluntad, sus ojos ámbar se clavaron en sus labios. Los suyos los sentía increíblemente secos en ese momento. Incluso los sonidos de la música y los gritos a su alrededor parecían atenuarse, silenciados en comparación con el fuerte latido de su propio corazón. Creo que sí, dijo en voz baja, con un aliento cálido rozando sus labios. Tragó saliva y sacó la lengua para humedecerse los labios, incluso cuando el corazón amenazaba con salirle de la garganta. Él se inclinó más cerca, rozando la punta de su nariz con la de ella mientras su suave flequillo le hacía cosquillas en la frente. Una mano se posó sobre su brazo, y ella sintió los callos de sus dedos contra su piel desnuda. La hizo temblar. Sus ojos volvieron a los de ella al detenerse, con la respiración entre ellos. Casi contra su voluntad, inclinó la cabeza. Sus ojos se cerraron lentamente al encontrarse. Sus labios eran como fuego puro sobre los suyos, ásperos, indómitos y, sin embargo, de alguna manera suaves al mismo tiempo, sabía a buen vino, y muy parecido a él, sintió que la cabeza le daba vueltas mientras su cuerpo escapaba de su control.
Su cálida mano pareció deslizarse más profundamente por su piel, sintiendo su brazo tan pequeño en su agarre, incluso cuando su otra mano volvió a bajar para rozar suavemente sus dedos. Un roce brevísimo, nervioso, casi casto, una cruda comparación con el infierno de arriba. Hubo una pausa, mientras el aire entraba en sus pulmones y abría los ojos. Los de él parecían más oscuros, cubiertos por las pestañas, dándoles un efecto borroso, casi como el cielo nocturno. El aire entre ellos era cálido, y cuando él se apartó brevemente, se horrorizó al encontrarse inclinándose hacia adelante, antes de que sus labios volvieran a tomar los suyos, emitiendo un gemido de agradecimiento al relajarse en él. No fue hasta que su lengua, suave y cálida, rozó sus labios que su mente volvió a la realidad. ¡No! El rostro de Jaune reflejó sorpresa al apartarlo. Su piel estaba enrojecida y sus ojos aún estaban nublados mientras se pasaba el brazo por los labios, intentando deshacerse de su sabor, de la sensación que aún le quedaba. El corazón le latía con fuerza, pero negó con la cabeza con furia, con el cabello negro ondeando ante su vista. «Blake, ¿qué pasa?» «Yo». ¡No!, dijo rápidamente, con una mano entre ellos mientras intentaba ignorar el dolor en sus ojos. «Simplemente no lo hagas». «Pero yo amo, no lo digas». «No lo digas». Se puso de pie, sin siquiera mirarlo mientras huía. Alguien se interpuso en su camino, solo para gritar de sorpresa al apartarlo de un golpe, llevándola con las piernas de vuelta a la habitación que le pertenecía solo a ella. La puerta se cerró de golpe mientras se apoyaba en ella, deslizándose por el marco hasta quedar sentada con las rodillas delante y la cabeza entre las manos. ¿Cómo? No, no podía ser. No lo hizo, pero lo disfrutó. ¡No! Así no debía ser. Y ahora su amistad estaba hecha añicos. Un desastre de lo que podría haber sido. Llamaron vacilante a su puerta, y ella podía oír su respiración al otro lado, la forma en que arrastraba los pies nerviosamente. Incluso podía imaginar la expresión de su rostro, una mezcla de preocupación y angustia, por no decir de dolor. Ella todavía podía saborear. «Vete», dijo ella a través de la espesa madera, asegurándose la espalda contra la puerta para que él no intentara entrar. «Blake, por favor, solo quiero hablar». No respondió, sino que se concentró en su respiración mientras intentaba calmarse. «Respira hondo, no pienses en nada». «Blake». «No, solo, hablamos mañana, lo prometo. Solo, dame un poco de tiempo». Se hizo un silencio profundo entre ellos ante esas palabras, roto solo por el sonido de su respiración agitada y las suelas de sus botas contra el suelo de madera. «Mañana entonces», dijo después de unos momentos, «lo siento». Ella lo oyó alejarse. El sonido de sus pasos, al alejarse, la tranquilizó mientras levantaba la cabeza de entre las manos y observaba la habitación oscura. ¡Qué desastre! ¡Qué completo desastre! Se escuchó otro golpe en la puerta. «Vete», gritó mientras daba un puñetazo contra la madera. Le escocía la piel, pero el impacto fue satisfactoriamente fuerte. De nuevo oyó botas contra la madera, antes de que la puerta en la que estaba apoyada se abriera de golpe con un fuerte empujón, arrojándola al suelo. «Dije que no ahora», siseó mientras se daba la vuelta. «Solo para congelar». «Bueno, yo digo ahora», dijo Yang Xiaolong con tono peligroso, con las botas resonando contra el suelo de madera al entrar y cerrar la puerta de una patada. «Nunca se me dio muy bien tener esa mierda de paciencia, pregúntale a Ruby». Nota del autor. Blake. Maldita sea, chica. Ya he escrito 170.000 palabras, solo para que tú hagas esto. No me hagas ir allí y convertir esto en un arcos. Te lo advierto. ¿En serio, alguien pensó que sería tan simple como un beso y una confesión? ¡Qué vergüenza! Estamos hablando de Blake Belladonna. ¿Creen que va a dejar entrar a alguien así como así? Seguro que algunos no estarán de acuerdo. Solo puedo decir que el resumen lo explica todo. Romance realista, y adivinen qué, amigos. El amor no es fácil. Ondea la bandera Yan Do Yan, arréglala. Capítulo 24. «Maldita sea, Yan», gritó Blake, con los nervios a flor de piel mientras miraba a su compañera. «Estoy un poco ocupada aquí». «Disculpe», rió la rubia mientras se adentraba más en la habitación, deteniendo sus botas entre las piernas de Blake. No sabía que esta fiesta de autocompasión era solo para invitados. «Qué pena». No tenía palabras, así que no escatimó. «Si solo estás aquí para insultarme, entonces la puerta está detrás de ti». «Qué gracioso», dijo Yan mientras cruzaba las piernas y se sentaba frente al fauno enojado, «y yo que pensaba que querías que me fuera sin importar lo que estuviera haciendo». «Sí. Bueno, ya es demasiado tarde. Me quedo en el put». Blake gruñó, pero no sabía qué más hacer.
Jan podía ser terriblemente terca, por regla general, más aún cuando estaba de mal humor. Pelear solo la hacía empecinarse más, y la personalidad de la rubia actuaba de forma muy similar a su apariencia. Entonces te dejo aquí y me quedo con tu habitación. Blake se puso de pie e intentó pasar junto a la chica, solo para gritar al perder las piernas. La habitación se inclinó y giró al caer, y para cualquier otra persona podría haber terminado en desastre. Sin embargo, la agilidad de Blake y su entrenamiento como cazadora actuaron, y logró caer de rodillas, torpe y dolorosamente, pero de una pieza. «Maldita seas». Casi chilló, aunque más bien le salió un siseo. «¿Qué demonios te pasa? No necesito que vuelvas a escapar», Kikat rió, como si ni siquiera percibiera el peligro en el aire, y quizá no. A veces sentía que Jan los superaba tanto en fuerza que no los consideraba peligrosos por sí mismos. Y lo peor era que era cierto, aunque la violencia pudiera ofrecerle algo de catarsis a Blake, no se hacía ilusiones sobre quién saldría victorioso. «Maldita sea», entonces, continuó Jan una vez que quedó claro que Blake no iba a decir nada. En cambio, cruzó las piernas y se sentó frente a la rubia, asegurándose de expresar su disgusto. Podía lidiar con esto, Jan podía ser un incordio, pero era territorio conocido, mucho más seguro que lo que había pasado apenas unos minutos antes. «¿Tu hija une, eh?» «Maldita seas, Jan», repitió una vez más, intentando ponerse de pie, pero la pierna de su compañera salió disparada justo a tiempo para apartarle la mano, haciéndola caer de nuevo sobre la dura madera. Sus ojos ámbar la miraban fijamente a través de sus espesas pestañas mientras le deseaba la muerte a la curiosa. «No sé de qué estás hablando». «¿En serio? ¿Esa es tu respuesta?» Esos ojos lilas parecían decepcionados, aunque Blake sospechaba que era más por la excusa tan floja que por cualquier otra cosa. Porque por lo que vi, parecía algo que no olvidarías fácilmente. «Deja de hablar», la mujer rubia suspiró, pasándose una mano por el pelo de una manera que a Blake le recordó demasiado a otra rubia. «¿Sabes qué? Bueno, no soy muy paciente, pero ¿sabes qué? Tampoco soy muy sutil. Te vi dándole la lata a Vomit Boy, valiente desde mi punto de vista, quizá diferente al tuyo». «Cállate», susurró, pero sus palabras no fueron escuchadas. «Y está bien, ¿sabes? Después de todo, fui yo quien dijo que le diera una oportunidad, y pensé que había algo ahí. Pero entonces vi algo muy raro, una chica que se levantaba y huía». «Cállate». Esta vez, las palabras salieron más fuertes, y Jan se recostó, entrecerrando los ojos lilas. «No necesito que me cuentes lo que viste. No viste nada». «Vi mucho», argumentó. «¿Quién crees que mantuvo a Sam distraído para que tú pudieras salirte con la tuya? No necesito tu ayuda en esto. Tengo todo bajo control». «Oh, sí, esconderte en tu habitación como una niña pequeña, ¿qué control? ¿Qué sabes siquiera?» «Sé que me crucé con un tipo en las escaleras que parece que le acaban de arrancar el mundo de los pies». Blake se estremeció. «Ella, eso no era». «También sé que te escapaste, y que si esto va a ser como tu pequeño incidente en los muelles, es algo que no vas a resolver sola». «Lo resolveré yo sola». Sonó débil, incluso para ella, y sin duda para Jan también, mientras la mujer echaba la cabeza hacia atrás y reía. «Eso es pura mentira y lo sabes. Tuvimos que cazarte por las calles de Vale durante todo un fin de semana. Y solo porque eras un fauno. Sé perfectamente lo peor que puede ser cuando las emociones se involucran. ¿Por qué? ¿Por qué no se callaba y la dejaba en paz? Sí, era una cobarde, lo sabía, pero necesitaba tiempo para ordenar sus pensamientos. Esto no solo la superaba, era algo completamente distinto. Simplemente no se suponía que pasara. «Te preguntaría si fue malo», dijo Jan, rompiendo el silencio, «pero a juzgar por lo mucho que te lo tomaste, no creo que sea así. Así que, dime la verdad, Blake, ¿qué te pasa?» «No pasa nada». «¿Te obligó? Puedo bajar y griega». «No». Blake salió en su defensa de inmediato, antes de apartar la mirada de la sonrisa cómplice de la rubia. «No me obligó». «Entonces te besó, y supongo que ya no sientes lo mismo por él». Blake evitó mirarla a los ojos, concentrándose en la veta de la madera entre sus piernas. Los remolinos que formaban sobre el suelo polvoriento de la habitación abandonada. ¿Te das cuenta de que necesitas decírselo? No es justo darle falsas esperanzas si no sientes lo mismo. Lo sé, sería lo mejor. Podría olvidarla, encontrar a otra persona de quien enamorarse. Alguien con quien ser más feliz. Se clavó las uñas en la piel de las palmas. Hubo silencio entre los dos durante un largo rato. Incluso mientras ella mantenía sus ojos ámbar fijos en el suelo mientras transcurrían los minutos. A lo lejos aún se oían los tenues sonidos de la música. Apagada ya, sin duda él ya no formaba parte de ella. No después de lo que le había hecho.
TCH, la rubia se levantó, y Blake no necesitó mirarla a los ojos para saber que tenía una expresión de decepción en el rostro. ¿Sabes qué? Continuó Jan, aunque Blake permaneció en silencio. Ella no sabía qué decir. Ni siquiera creo que sea que no le correspondas. Las botas en el borde de su visión se hicieron a un lado, mientras Jan rodeaba la figura desplomada del fauno. Creo que tienes miedo. Otra vez. La voz condenatoria continuó dando vueltas, y Blake sintió que sus hombros se encogían ante la condena. Miedo de confiar en la gente, miedo de dejar entrar a nadie. Una ráfaga de aire le rozó la mejilla, la barbilla de la otra chica se apoyó en su hombro. Miedo de sentir amor, tal vez incluso miedo de ser amada. Blake cerró los ojos con fuerza, pero solo pudo agachar la cabeza. Hablar era invitar a Jan a desmentir sus débiles argumentos. Como ella tan fácilmente lo haría, un suspiro resonó en su oído, nuevamente decepcionado, mientras la rubia daba un paso atrás y caminaba hacia la puerta. Deberías tener cuidado, Blake, dijo Jan, y por primera vez, Blake levantó la vista y vio a la chica apoyada en el marco de la puerta. Si sigues perdiendo el tiempo así, alguien podría atraparlo primero. Quizás sea Pirra. ¿Pirra? No, Jaune no sentía lo mismo por la pelirroja, lo había visto con total claridad y entendía por qué. Demasiado maternal, demasiado involucrada, Pirra no le daba el espacio que necesitaba para crecer y ser él mismo. Tal vez sea Ruby. También era improbable, aunque Blake no le guardaba rencor a su líder, de hecho, probablemente sería una gran elección para Jaune. La apoyaría y la amaría. Era demasiado tímida y joven. Blake no podía imaginar a Ruby con la confianza para acercarse a Jaune así. Tal vez, Jan se inclinó hacia adelante, con los ojos rojos brillando, tal vez sea yo. Y por primera vez, Blake se quedó paralizado, sin argumentos para justificar por qué no podía suceder. Jan era todo lo que Blake no era, y dudaba mucho que la chica no pudiera con él aunque quisiera. Y ese conocimiento se sintió como un abismo que se abría en lo más profundo de ella. ¿Y confía en mí, Blake, cuando se trata de conseguir lo que quiero? Jan se dio la vuelta, salió por la puerta y dejó sus últimas palabras flotando en el aire. No me ando con rodeos. Sola y abandonada, tal como le gustaba, tras haber huido una vez más cuando las cosas se pusieron difíciles, confusas, inciertas. Blake hundió el rostro en sus manos mientras sus hombros se estremecían. Jaune observó cómo la batalla continuaba rugiendo hasta altas horas de la noche. Los destellos de los disparos, el chisporroteo del acero y la luz de las antorchas iluminaban la amenaza de los Grimm. No se detuvieron, ni siquiera al ponerse el sol, y por lo tanto, los cazadores tampoco pudieron detenerse. Hombres y mujeres se mantuvieron firmes, hombro con hombro, contra la horda que los amenazaba a todos. Sus manos descansaban sobre la dura superficie de granito de la pared, encontrando de algún modo paz en la piedra fresca, la brisa fresca y los sonidos del caos de abajo. No apaciguó su corazón, pero sirvió para distraer su mente. Y en ese momento, eso era todo lo que se atrevía a pedir. ¿Problemas para dormir?, preguntó una voz cercana, y unas botas crujieron contra la roca al acercarse. Jaune no pudo contenerse al ver a su padre caminar hacia él con una mano en la cadera. Algo así, suspiró Jaune mientras se volvía hacia la melee, apoyando la barbilla sobre los brazos cruzados. No estaba de humor para hablar. Al menos no con su padre. Al exhalar de nuevo, creyó sentir su sabor, y ese recuerdo le provocó otra oleada de dolor. Aún así, no quería limpiarse los labios. Quería saborearlo todo el tiempo que pudiera. La batalla continúa, dijo Nicholas mientras se acercaba a él, con una mano apoyada en una crenulación mientras observaba la batalla. Sin embargo, los luchadores están descansados. Cambiamos a los cazadores hace solo una hora. Un procedimiento difícil, ya que los Grimm no necesitan descanso. Pero las bajas fueron mínimas. Bien. Un mínimo, no es que no hubiera bajas, y cómo no iba a haberlas, con tantas ahí fuera. Cuando eras literalmente un ladrillo en la pared que mantenía a raya a los monstruos, ¿cómo podías retirarte cansado? Incluso con un nuevo reemplazo, había un instante en el que te dabas la espalda, en el que no había nadie que te cubriera. Algunos pensarán que es inútil, dijo el comandante, pero resistiremos. Siempre lo hemos hecho. ¿Pero a qué precio? Uno significativo. Siempre tiene un precio significativo. El hombre mayor rió. Sin duda, erigirán una estatua de los caídos para recordar esto. Escaso consuelo para quienes nunca volverán a ver a sus familias. A veces pienso que son más para los que sobrevivieron, algo que la gente hace para hacernos creer que realmente aprecian el horror que vivimos. ¿Por qué? Jaune hizo una pausa mientras buscaba las palabras adecuadas para formular su pregunta, ¿por qué la gente hace cosas que van en contra de sus propios intereses?
Su padre se giró para mirarlo. El rostro canoso del hombre mayor se iluminó en la oscuridad. Todo líneas duras y bordes oscuros. Para cualquier otra persona, podría haber parecido aterrador. Pero Jaune solo podía ver al hombre que una vez lo había hecho rebotar por la casa sobre sus rodillas. ¿Por qué nos convertimos en cazadores? ¿Por qué hacemos cosas que no tienen buenas opciones? ¿Por qué nos enamoramos? Se interrumpió, pero incluso entonces supo que era demasiado tarde. ¿Por qué nos enamoramos, si solo dolía? Creo que esa es la pregunta que todo hombre se hace al menos una vez. Dios sabe que me la he hecho suficientes veces, dijo Nicholas mientras se colocaba junto a Jaune, en una postura similar, con los brazos apoyados en la fría piedra, contemplando la oscuridad. Hay tanta crueldad en esta vida, tanto dolor y peligro, ¿por qué seguimos intentándolo? Me llevó un tiempo encontrar la respuesta. ¿Qué fue? Esperanza, dijo simplemente, mientras se giraba para mirar a Jaune a los ojos. Es extraño en mí, ¿verdad? Con lo cínico que soy. Un poco, pero esa es la única razón que encuentro para explicar por qué sigo aquí. Y por qué, en realidad, todos los demás lo están. Porque en el fondo, por mucho que sepamos que no es cierto, hay una pequeña esperanza que nos dice que esta podría ser la última. Esta podría ser la batalla final. Podríamos acabar con la amenaza de los Grimm. Y entonces imaginamos a nuestras familias viviendo en un mundo donde los Grimm no existen. Donde el mayor problema al que se enfrentan en la vida es que ponerse por la mañana. Y pensarlo, de alguna manera es suficiente para seguir adelante. Todo hombre necesita un sueño, Jaune. Aunque sea el sueño de un tonto. ¿Un sueño? Podía imaginar un sueño para él. Una casa pequeña, una esposa hermosa de cabello oscuro y 2 orejas peludas. Niños pequeños con cabello dorado y orejas amarillas que sobresalían de sus rizos. Ella le sonreiría, y eso sería todo lo que necesitaría en el mundo. En cuanto al otro, bueno. Está ese momento, cuando descubres que te estás enamorando, continuó, y Jaune cerró los ojos al darse cuenta de la facilidad con la que su padre lo había descifrado. Debería ser el momento más feliz, pero no lo es. Es el momento en que todo se pone patas arriba. Donde la felicidad del otro se vuelve más importante que la tuya, donde todas tus prioridades se ven trastocadas. El hombre más alto se rió y se inclinó aún más hacia la pared. Es el momento en que tu mundo deja de tener sentido, porque todos tus sueños han sido reemplazados por otros nuevos, y de repente ya no quieres el mundo. Solo quieres el derecho a merecerlos. No, solo la oportunidad de merecerlos. Y también es aterrador, saber que tanto de ti depende de ellos, que sus palabras pueden herirte más que cualquier cosa que un Beowulf pueda hacer. Hizo una pausa, solo para negar con la cabeza. Nadie se enamora con gracia, Jaune, nadie. Es fácil para ti decirlo, suspiró Jaune. Lo haces todo a la perfección. ¿De verdad? Nicholas rió entre dientes mientras una mano se posaba en el pelo de Jaune. Tendrás que decírselo a tu madre. Sobre todo después de que me costó 5 años conquistarla. Me enamoré de Juniper a los 17. Era camarera en un restaurante en el que debí gastarme la mitad del dinero. Solo por la oportunidad de hablar con ella. Mi equipo se desesperaba de tener que comer siempre allí. La comida era una porquería. Y a pesar de sí mismo, una pequeña risa brotó de su boca. Claro que se lo dije a los 20. Solo me llevó 3 años verla salir con otros hombres. Me rechazó, y debí estar de mal humor durante meses. Sentía que ya no tenía sentido seguir en Remnant. Si no podía estar con ella, ¿qué sentido tenía? ¿Qué hiciste? Preguntó, mientras su padre se giraba hacia él con una ceja levantada. ¿Hacer? No hice nada, claro, me enfurruñé como una perra y mi equipo tuvo que ponerme en forma, literalmente, debo añadir. Tenían mucha frustración que quemar, acumulada tras muchas noches de intoxicación alimentaria. De hecho, recuerdo a mi propio compañero sujetándome la cabeza contra el inodoro hasta que le prometí que dejaría de enfurruñarme. No, se rió Jaune, sin poder creerlo. Fui joven una vez, dijo Nicholas encogiéndose de hombros con una sonrisa, y eso conlleva todos los horrores de la juventud, incluso el temido chapuzón. Fue demasiado, pues la risa le salió de los pulmones y escondió el rostro entre los brazos. Una risa más profunda resonó con la suya cuando su padre se unió a ella. Lo que intento decir, dijo Nicholas una vez que se apagaron las risas, es que nunca fue un camino fácil para mí. Tu madre rechazó mi primera propuesta de matrimonio, me regañó por avergonzarla delante de sus amigas, cuando yo era, con mucho, el más humillado al ser rechazado de rodillas. Pero al final logré conquistarla, lograr el sueño que tan repentinamente se me había ocurrido al conocerla. Ella se alejó de mí, dijo Jaune de repente, sintiendo el peso de su rechazo sobre sus hombros. Huyó. ¿Entonces vas a rendirte? No debería.
preguntó Jaune, girándose para quedar de espaldas a la pared, ahora con la vista puesta en la silenciosa ciudad de Magnis. Me ha dejado más que claro que no está interesada. Solo estaría obligándola. ¿Lo ha hecho ahora? Nicholas rió entre dientes. ¿Lo dijo así? Las acciones hablan más que las palabras. Odio esos dichos, suspiró el hombre mayor. Palos y piedras te rompen los huesos, ¿y sabes qué? Las palabras de quien amas duelen más que cualquier ursa. De igual manera, las acciones pueden ser erróneas, malinterpretadas. Las palabras tienen cierta solidaridad. Para gente como nosotros, los Jaune, somos soñadores, tú y yo. El amor es algo increíble, alentador. Pero para tu chica, y para tu madre, es algo que trastorna la vida y les asusta. Cuando has pasado toda la vida solo, saliendo de la miseria, es difícil confiar. Aún más difícil dejar que alguien te controle tanto. Por mucho que lo deseemos, la vida no es un cuento de hadas y lo sabemos intrínsecamente. Hay tantas cosas que pueden salir mal con algo como el amor. La amenaza del rechazo, de perderlos, de que de alguna manera no funcione, puede ser suficiente para asustar a algunos y hacer que nunca lo intenten. ¿Y entonces qué hago? Se había quedado sin ideas, expuesto a la desesperación que sentía. Cualquier cosa sonaba mejor que revolcarse en la miseria. Depende, respondió Nicholas, levantándose y apartándose de la pared para encarar a Jaune directamente. Sus ojos azules eran severos, su semblante juicioso. ¿Eres un niño o un hombre? Soy, dudó. Cuando se coló en Beacon, huyó de casa, mintió y fingió. Cada decisión había sido precipitada, y solo soñaba con la fama y la gloria. Ahora, las cosas eran diferentes, lo pensó bien, quería lo mejor para su equipo. Luchaba por sus amigos, para protegerlos. La sola idea de que alguno de ellos estuviera en peligro le atenazaba el alma. Soy un hombre. Entonces no huyas, le aconsejó su padre, poniendo un dedo sobre el pecho de Jaune. Mantente firme y lucha por lo que quieres. Los niños sueñan. Los hombres trabajan para alcanzar esos sueños. Jaune esperó. Pasaron unos largos minutos mientras el hombre mayor volvía a la refriega. Y siguió esperando. Antes de que, con un fuerte empujón, retrocediera. ¿Eso es todo?, gritó, abriendo los brazos. ¿Ese es tu gran consejo? ¿Seguir luchando? ¿Qué? Nicholas sonrió mientras también se ponía de pie, elevándose con facilidad. Es un buen consejo, ¿acaso esperabas más? Sí, sí que lo hice. O sea, ¿qué se supone que haga ahora? La obligo a hablarme, le doy espacio, le escribo un maldito poema de amor, ¿o qué? ¿Quieres que lo resuelva todo? El rubio mayor rió mientras se alejaba con los brazos abiertos, como si invitara a Jaune a atacar. ¿Estoy enamorado de esta mujer? ¿O lo estás tú? Soy. Entonces haz algo al respecto, deja de esperar que otros luchen por ti. Jaune suspiró, pero asintió para demostrar que entendía. ¿Cómo iba a saber su padre qué hacer si ni siquiera conocía a Blake? Claro que sería cosa suya. ¿Un consejo? Te escucho, respondió, y el anciano inclinó la cabeza y le habló por encima del hombro. Si esta chica tuya tiene miedo, la asustarás si te pasas de la raya. Quizás deberías ir un poco más despacio la próxima vez. Tienes que convencerla de que no se escape antes de que puedas volver a hacerle mamadas. Claro, sí, un momento. ¿Cómo sabía que? Estabas ahí. Oye, espera. Pero el hombre mayor solo agitó una mano mientras seguía bajando por la pared, fingiendo claramente no haberlo oído. Pero eso significaba. Volvió a la batalla, con las manos apoyadas de nuevo sobre la fría piedra. Se preguntó distraídamente qué opinaba su padre de su habilidad con la guitarra. Había pasado mucho tiempo, pero se preguntaba si su padre se habría sentido orgulloso. Ahora solo necesitaba decidir qué hacer con Blake. Aunque una cosa era segura. Este era un sueño al que no estaba dispuesto a renunciar. Omake, por Coeur Alarán. Jaune sonrió mientras veía a su padre alejarse y se giraba para contemplar la ciudad de Magnis, tranquila, abandonada, pero aún viva. En ese momento, solo necesitaba averiguar qué iba a hacer con Bla. Hola, le susurró una voz baja al oído, mientras un brazo lo rodeaba por los hombros. Jaune se estremeció ante la silenciosa aproximación, incluso cuando una barba desaliñada con rostro apareció junto a la suya, apoyada en su hombro. No pude evitar oírlo. Sonó muy profundo. Muy emotivo, además. ¿Sí? Consiguió decir Jaune, preguntándose qué debía hacer con el borracho Crow. ¿Puedo ayudarte? Creo que la pregunta es, ¿puedo ayudarte? El mundo dio un vuelco cuando el brazo que lo rodeaba se convirtió en una banda de acero, arrastrándolo al suelo mientras una cuchilla le sostenía el cuello.
Y no es una buena pregunta dadas las circunstancias. Déjame reformularla. ¿Esa conversación era sobre Ruby? ¿Qué? Advirtió el hombre mientras la hoja se acercaba más, en lo que podría haberle dejado un afeitado limpio si hubiera tenido el más mínimo vello facial. Soy el que tiene la espada, creo, sí, soy yo. Así que me toca a mí hacer las preguntas. ¿Estabas hablando de Ruby? No. Jaune soltó con dificultad, pasando el borde afilado que le rozaba la nuez. ¿No fue Ruby? Bien. El hombre rió, apartando la espada y poniéndolo de pie. Jaune jadeó al liberarse, mirándolo con una mirada siniestra. Crow miró hacia atrás, casi confundido, antes de recordar algo. El mundo giró una vez más mientras era arrastrado hacia abajo, aunque esta vez Jaune logró gritar en el camino. Tampoco es Jan. La espada se congeló en el aire, y el hombre tosió mientras ponía a Jaune de pie, escondiendo la espada tras su espalda. Genial, asintió el hombre lentamente, como si temiera que su cráneo se desprendiera si lo hacía con demasiada fuerza. Entonces, ¿enamorado? Sí. ¿Momento profundo con tu padre? Sí, me miras raro, ladeó el hombre, antes de abrir los ojos como platos. Mierda, ¿te arruiné el ambiente? Un poco, Jaune lo fulminó con la mirada mientras el hombre retrocedía, sosteniendo ambas manos frente a sí mientras se inclinaba, con aspecto sorprendido. Oh. Retrocedió. Ya entiendo, me escabulliré para que puedas volver a tu pequeño momento. Gracias, dijo Jaune mientras miraba hacia la ciudad, respirando hondo para calmarse. En ese momento, solo necesitaba pensar, ni siquiera seré visible, una verdadera sombra que huye hacia la oscuridad. En ese momento, él solo necesita, Cau. Gritó de repente el borracho, atrayendo no solo la mirada inexpresiva de Jaune, sino también la de muchos otros en las paredes a su alrededor. Cau. Soy un simple cuervo, ignórenme. Cau. Puaj,